Hola, hola amigos de mi canal. Vamos a estrenar este video muy importante porque acabamos de tener una semana muy pesada de trabajo colegiado, de trabajo de preparación previo al inicio del ciclo escolar 2020-2021. Y vamos a rapidito 10 cosas que tenemos que saber de este nuevo taller intensivo de capacitación, horizontes, colaboración y autonomía para aprender mejor. Vamos a, como si hubiera un redoble en este video, así rapidito para que podamos comentar. Pues tuvimos la sesión que la verdad fue un trabajo arduo para los maestros, checar videos, hacer productos, estar viendo y estar en presencia, pero con este distanciamiento que la verdad es imposible con esta pandemia del COVID. Pero si bien es cierto que tenemos que saber, pues ya saben todo este reglamento de las sesiones virtuales, pero en la primera sesión los desafíos para retomar las actividades escolares. Ojo con eso, maestros, lo más importante son las habilidades socioemocionales o nuestras emociones al regreso del ciclo escolar. Estamos en un momento de crisis, estamos en un momento lleno de emociones, lleno de sentimientos, de miedos, de inseguridades, que tal vez lo más importante es cómo estamos, docentes, padres de familia y niños. Llegar y tener esa empatía para con las familias. Los conocemos y a través de estas imágenes vemos las casas de nuestros alumnos, vemos su relación con sus padres, vemos quién atiende, quién no atiende. Entonces, en este nuevo modelo que tal vez estemos otra vez de manera virtual, tenemos que tener tanto tacto para saber cómo empatizar con las familias. Recordemos que esta capacidad para entender los nuevos desafíos como docentes, tenemos que prepararnos y estudiar. No sabemos utilizar las plataformas digitales, la computadora, las aplicaciones, las apps. Hay que enseñarnos. Tenemos que buscar tutoriales y empezar a hacer de nuevo maestros renovados. Videos 1 y 2 pues habla del liderazgo escolar, que ya les comentaba, lo más importante es cómo están hasta este punto, cómo están las familias, cómo están los niños, no empezar de lleno con los temas. Identificar habilidades socioemocionales. ¿Qué habilidades socioemocionales? Autorregulación, empatía, autoconocimiento, atención, bienestar, emociones, contención, flexibilidad, confianza, asertividad, comunicación y colaboración. Cada una de estas hicimos todo un listado de cómo las tenemos que trabajar, sobre todo las más importantes: autoconocimiento, comunicación asertiva, empatía, escucha atenta y autorregulación. ¿Qué nos falta, maestro? ¿Qué te falta a ti para reforzar tus habilidades socioemocionales para poder atender, para hacerte cargo de este trabajo que ahora implica un nuevo reto, estar cerca a distancia? Vuelvo a repetir, tenemos también que ver el trabajo entre pares con maestros, porque si bien es cierto, nos fuimos con el mismo grupo, entonces es necesario hablar: oye, maestro, pásame los materiales del año pasado, ver qué se te facilitó, qué no. Y esos maestros de nuevo ingreso, no darle la novatada de darle los grupos de primer grado, porque primer grado, desde mi perspectiva, desde mi conocimiento y todos los diplomados y esto que he tomado, pues yo considero que se le debe de dar al maestro más experto. ¿Por qué? Porque dependerá en la medida del trabajo guiado y de este trabajo a distancia, cómo van a adquirir
la alfabetización los niños. Es muy importante, sobre todo, quién va a atender a los grupos de nuevo ingreso. Ojo con esto, directores y autoridades, porque esto es muy importante, no se lo pueden dar a cualquiera. ¿Qué nos dicen las leyes acerca de esto de lo nuevo en la Ley General de Educación? Pues sobre todo que tenemos que dar esta educación integral, tener tantos puntos, retomar los puntos, mejor dicho, de que la educación debe ser integral y que el centro debe ser el alumno. Convertirlo en un alumno activo no es tarea fácil, ojo, porque no es la misma que yo esté dando este monólogo tan grande y que mi alumno me esté escuchando por 1 hora, 1 hora y media, y que él pueda aburrirse, distraerse, etcétera. Entonces debemos de modificar estas formas, compañeros docentes. ¿Qué más les puedo decir? Estamos hablando de hasta integrar acciones para un ámbito de la vida saludable. Comentaban los maestros cómo el ejemplo, uno como docente, es el ejemplo palpable de esas acciones de vida saludable. Te conviertes en una figura que se reproduce a través de las acciones de los niños, como un maestro hablando de la alimentación cuando realmente no estás con tus acciones promoviendo este tipo de cultura, de un hábito que se va a volver el uso de cubrebocas, una alimentación sana, higiene, limpieza, lavado de manos, salud mental, prevención de adicciones, etcétera, etcétera y etcétera. Vamos con sentido de pertenencia a la escuela. La escuela tiene que modificarse. Estamos en tiempo de crisis y el concepto de escuela no es el edificio, son las interacciones que se van construyendo día a día entre el grupo que conforma los salones de clases, que en este momento ya no son edificios, son salas virtuales. A eso le debemos de llamar escuela, a esos aprendizajes. Entonces, este nuevo ambiente escolar, las reglas, relaciones interpersonales, desarrollar emociones, vivir experiencias que nos hacen madurar, ese es un periodo que debemos de tomarnos los maestros y ver de qué manera me representa a mí el hecho de formar parte de una escuela, qué voy a darle a mi compañero y qué espero de ellos. Entonces es muy claro que tengamos ese acercamiento entre nuestros pares, sobre todo nuestro colegiado. Tenemos un montón de redes, grupos, primer año, y así cada ciclo escolar nos anotamos en un nuevo grupo para recibir los materiales, y créanme, llega tal fecha y todos los maestros tenemos el mismo trabajo en el aula. Ojo, si bien es cierto, podemos apoyarlo, pero eres tú quien innova esas tareas y te quedas al descubierto si pones lo mismo que todo el mundo está poniendo. Innoven, maestros, sean creativos, sean los primeros en diseñar formas nuevas. Luego, colaborar para construir una comunidad. Yo cuido, tú me cuidas, todos nos cuidamos. Aquí, en este apartado, yo creo que es necesario replantear un cuidado de nosotros. Tú como docente, allá en casa, los niños, replantear estas acciones para impulsar la participación de las familias en una vida saludable en la escuela y en estos momentos que es a distancia, ¿no? Los padres de familia están preguntando cuándo iniciamos, qué va a pasar, cómo se van a inscribir, cuándo van a empezar las clases virtuales. Tienen tantas cosas, entonces podemos de alguna manera tranquilizarlos y estar dando información de primera mano. Estén al pendiente y cosas oficiales, por favor, nada de rumores. La escuela como fuente de bienestar. Tenemos ahí
tantos videos de vida saludable, de consejos de cómo se tiene que hacer alimentación, nutrición, movimiento, higiene, limpieza, todos estos videos que nos hacen replantear lo que ya sabíamos, pero volverlo a retomar ahora sí con un poco más de seriedad por esta cuestión del COVID-19. La escuela como fuente de bienestar, de igual manera, estamos nuevo juntos para compartir este trabajo y vamos a una campaña de vida saludable para implementarla con unas acciones que cada docente diseñó en sus colectivos que van a trabajar respecto a. Entonces, cuando nos hablan en la sesión 3 hacia nuevos roles de docentes y de estudiantes, los expertos dicen que es complicado modificar el rol que tiene el alumno cuando es pasivo, cuando él me está viendo y yo soy la que repite este monólogo. ¿Cómo convertirlo de un alumno pasivo a un alumno activo en este proceso de enseñanza-aprendizaje? Pues creo que y apoyándome en diversos autores que he consultado, considero que punto número 1, la motivación. Hacer las clases con temas relevantes, creativos, innovadores, cerca del contexto del alumno, hace que el alumno se interese por estar en asistencia a estas sesiones. 2, pensar y saber, recordar que no todos los alumnos tienen el mismo proceso de aprendizaje, que hay que apoyarlos y hay que ayudarse con el padre de familia y pedirle que siempre lo acompañe a aquel niño que está en desventaja, así como los demás, hacerlos que ellos retomen la responsabilidad de la tarea y que ellos sientan que la responsabilidad es de ellos, su tarea, su trabajo y no del padre de familia, para que no se vuelva una imposición. Tener maestros preparados, videos, materiales, todo lo que podamos hacer para no estar, se pudiera decir, batallando al momento de dar una clase y sobre todo enseñar a los alumnos a que puedan utilizar cualquier aplicación que nosotros estemos utilizando para que ellos sean autónomos. Si bien el teléfono o la tablet o la computadora es del padre de familia, pero el alumno debe de saber de utilizar estas plataformas, saber utilizar las redes sociales a favor, saber utilizar el YouTube, saber utilizar el TikTok, saber utilizar una Classroom, etcétera, etcétera, tantas cosas, pero hay que hacerlos ellos. De otra manera también retroalimentar y estar al pendiente del trabajo y que ellos a partir de tutoriales empiecen a usar todo este tipo de la tecnología a favor de la educación, a favor de que ellos sean los protagonistas de estas clases. Ellos deben checar cuántos materiales, qué dicen las redes, qué dice el internet, qué dicen los autores, qué dicen los libros digitales y a partir de ellos construir el aprendizaje y en clase hablar de esos temas y el maestro fungir como un guía, como una persona que media la clase, que refuerza los datos y bien ellos se vuelven activos en su proceso. Llevar un diario, lo más importante, conocer el alumno sus procesos de aprendizaje, cómo aprendo mejor, qué tipo de clases me gustan, qué aplicación se me facilita más y escribirlo desarrolla tanto el lenguaje escrito como las competencias en habilidades digitales. Entonces le vamos a dar y esto es de todos los roles, ¿no? Del rol que pasó, del alumno y del maestro, y qué es lo que espero para este nuevo ciclo escolar por parte de los docentes y por parte de los alumnos. Un docente innovador, un docente creativo, un docente que traspase la pantalla y que pueda el alumno sentirse acompañado a distancia, pero cerca de sus hogares y cerca de lo que es estas actividades educativas. Tenemos también tanto esta semana trabajamos demasiado, luego viene el trabajo por proyectos. Quien trabajó en escuelas de tiempo completo, quien trabajó en escuelas bidocentes, unitarias,
ya tiene el 50 o el 70% ganado en este trabajo por proyectos, porque cuando nosotros atendemos 3 grados en una clase, tuvimos que hacer un trabajo tan meticuloso de elegir cuáles contenidos vas a ver en un proyecto, asignarle un nombre, fundamentarlo, etcétera, etcétera. Aquí en este nuevo taller nos piden como elementos nombre del proyecto, problema que se atiende, objetivos, destinatarios, acciones, recursos, resultados, productos, seguimiento y evaluación. Maestros, no se mortifiquen, es una planeación que ahora vas a tratar como años anteriores, tratar de que los temas puedan ser transversales, que puedan ser relacionados o no relacionados con una temática que sea innovadora, que sea parte del contexto del alumno. Y en esto analizamos en colectivo diferentes proyectos para ver qué nos hacía falta, pero en el camino estamos, el trabajo lo estamos haciendo, maestros, y debemos estar orgullosos porque es la primera vez que sucede esto en México y es la primera vez que nos estamos haciendo cargo a la distancia, que estamos asumiendo una responsabilidad para la educación de México. Maestro, tú estás innovando, nadie te está diciendo cómo hacerlo, lo estamos haciendo bien, no se mortifiquen y hay que seguir trabajando. Seguimos en las sesiones 6 y tenemos también ahora con nuevos planteamientos curriculares en cuanto a los cambios que vienen en la asignatura de formación cívica y ética, que ahora debe de estar presente en toda la educación primaria y secundaria. Entonces, algunos elementos centrales que debemos de entender de la asignatura es que esta promueve el desarrollo de disposiciones en las y los alumnos para que con autonomía puedan orientar sus acciones personales y sociales conforme a principios éticos y democráticos. Tenemos ahí 3 elementos multifactoriales que de su enfoque pedagógico, lo vivencial, lo dialógico, lo reflexivo, que desde mi punto de vista en las reformas que hemos tenido 2011, 2013 y actualmente en la escuela nueva mexicana, vemos que este enfoque, yo les puedo decir de lo que yo puedo observar, que todos estos procesos que marcan ahí en este nuevo enfoque, uno no nace con ellos, se van a ir desarrollando y se piensa que a partir de esta forma de la educación básica, que es integral, que es progresiva, que se va trabajando, entonces considero que es ahí en esas interacciones donde se va a ir construyendo esos pequeños abonos que para cumplir un perfil de egreso, un perfil de ciudadano mexicano, y que lo nuevo yo lo veo en lo reflexivo. Los procesos de reflexión individual y colectivos posibilitan el desarrollo de la sensibilidad. Entonces ahí es donde yo considero que es lo nuevo en este enfoque, que los alumnos puedan crear estas reflexiones que no están acostumbrados a ponerse en el lugar del otro, a sentir empatía y a que entiendan que en estos momentos de crisis deben de trabajar el diálogo, tienen que trabajar la participación, la empatía, el pensamiento crítico, el juicio ético, la colaboración y la toma de decisiones, y todo esto a través de trabajo virtual o presencial en su momento que haya semáforo en verde. Entonces hasta ahí podemos decir que con este trabajo y ya con el árbol que construimos, ¿verdad?, en la última parte, podemos entender que la nueva normalidad en cuanto a educación demanda del maestro, de los directivos, de los líderes, entender
que la sociedad está en crisis, y cuando la sociedad está en crisis, ocupamos un cambio en estas formas de atender a los alumnos y no querer reproducir las mismas horas que estábamos en el aula en casa. Es imposible pedirle al padre de familia cuando a lo mejor tiene que trabajar, cuando dejó de trabajar por la pandemia o cuando dejó de trabajar porque tiene que cuidar a los hijos porque no hay escuela. Entonces, por eso mi planteamiento de hacer que los alumnos aprendan a aprender, aprendan a conocer las nuevas formas, que ellos puedan entender este mundo digital, que está una ventana al mundo, que yo creo que los lugares más desfavorecidos, sobre todo cuando no tienen acceso a internet o acceso a dispositivos electrónicos, yo considero que serían la población más afectada en la pandemia, pero aquellos que sí, aquellos que podemos y tenemos el acceso, por lo menos al teléfono y a las redes sociales, creo que ya tenemos de ganado muchísimo, porque le podemos sacar jugo a este trabajo. Y si las usamos de una manera positiva y de una manera en pro del aprendizaje y de sacar adelante la educación de México, creo que estamos haciendo el mejor trabajo de la historia. Un beso, soy la maestra Nadia y este es un video en resumen de todo lo que se trabajó en esta semana. Dejen su comentario, suscríbanse y veremos qué es lo nuevo que va a pasar el próximo lunes, que a partir de hoy queda cancelado el CTE de la siguiente semana, la fase intensiva. Un beso y estamos en contacto. Suscríbanse a mi canal, por favor, para empezar a hacer este movimiento más en este tipo de plataformas. Un beso, me despido.